Buen día. En este video se presenta la práctica número 10 de electrónica de potencia 1, la cual consiste en el análisis de un arrancador suave de un motor trifásico. A continuación se presentará los fundamentos teóricos acerca del arrancador. El problema es, si un motor de inducción arranca directamente desde la red, la evolución típica de la corriente y del par pueden dañar la red de alimentación y la máquina accionada. Los motores de inducción tienen una elevada corriente de arranque directo. Como se puede observar en la figura, puede ser de 3 a 15 veces mayor que la intensidad de corriente asignada de empleo. Esto produce el inconveniente de que la red de alimentación debe dimensionarse para un mayor consumo durante el arranque del motor. Para el par de arranque ocurre algo similar. Los valores están entre 2 y 4 veces mayor que el par asignado. Esto significa que las fuerzas de arranque y aceleradoras que aparecen en comparación con el servicio nominal producen una mayor carga mecánica en la máquina y el material transportado. Esto implica que la mecánica de la máquina está sometida a un mayor esfuerzo y los costos derivados del desgaste y mantenimiento de la aplicación aumentan. La solución es los arrancadores suaves electrónicos. En este caso utilizamos el SRW30, que permiten adaptar la evolución de la corriente y del par durante el arranque a las exigencias de la aplicación de forma óptima. Las siguientes imágenes muestran la evolución de la corriente y del par de arranque de un motor de inducción en combinación con un arrancador suave. El juego de funcionamiento del arrancador utilizado dispone de dos tiristores conectados en antiparalelo en dos de las tres fases. La corriente en la tercera fase no controlada es una suma de las corrientes de las fases controladas. Variando el recorte de fase, el valor eficaz de la tensión del motor aumenta dentro del tiempo de arranque seleccionable, desde una tensión de arranque ajustable hasta la tensión asignada del motor. La intensidad del motor tiene un comportamiento proporcional a la tensión aplicada al motor. De ese modo, la corriente de arranque se reduce en el mismo factor que la tensión aplicada al motor. El par tiene un comportamiento cuadrático respecto a la tensión aplicada al motor. Así, el par de arranque se reduce en forma cuadrática con la tensión aplicada al motor. Luego de que se estabiliza el motor, los tiristores quedan funcionando con un ángulo de disparo cero, con lo que en los bordes del motor está aplicada la tensión completa de red. Ahora describiremos la práctica realizada en el laboratorio. Como se puede observar, utilizamos una fuente de voltaje alterna, un interruptor, el arrancador Sirius, el osciloscopio para tomar las ondas de salida en la carga, que sería el motor. Transmitimos los datos hacia la computadora y hicimos la prueba en dos tipos de motores diferentes. También observamos el par de arranque o la velocidad de los motores mediante el uso del tacómetro. La práctica principalmente consiste en observar las ondas de salida que nos dan en la carga por el circuito formado principalmente por los tiristores que se encuentra en el arrancador o que es parte fundamental del arrancador. A continuación veremos las ondas tomadas en la carga en los motores y con diferentes tipos de conexión. Bueno, esta es la placa de características del primer motor en el que probamos. Bueno, primero observamos que las ondas están en cero. Cuando se activa el interruptor, empiezan las formas de onda de los tiristores. Esto se produce variando el ángulo del tiristor, como ya sabemos. Esto lo realizará hasta que pase el tiempo de estabilización y el ángulo de disparo sea cero. Entonces, como vemos, la onda de voltaje se estabilizó y la de corriente también. El desfase entre ellas es mínimo. Ahora se ha activado el interruptor para que empiece a apagarse el motor. Se puede observar también las características ondas de voltaje y corriente en los tiristores o a la salida en la carga. Vemos el proceso otra vez, las ondas están en cero. Cuando activamos el interruptor, empieza el arrancador suave con el tiempo de estabilización dado. Se observa la onda característica en la carga. Se estabilizan las ondas y se puede ver que casi no existe desfase entre las ondas de voltaje y corriente. Luego se activa el interruptor y empieza a funcionar el tiempo para que se apague el motor. Vemos la forma característica de las ondas según el ángulo de disparo.
Realizamos las mismas pruebas, pero ahora con un motor jaula de ardilla de 4 polos. El mismo proceso realizamos con este motor jaula de ardilla. Cuando activamos el interruptor se empiezan a ver las ondas, que como ya dijimos se producen por la variación del ángulo de disparo en el circuito de los tiristores que contiene el arrancador suave. Depende esto del tiempo de estabilización que le hayamos dado o el tiempo de arranque. Como vemos, ya se estabilizan las ondas, se puede observar su desfase y asimismo activamos el interruptor para que el motor empiece a apagarse. Al último se pueden observar la onda característica a un ángulo de disparo mayor. Como se puede observar al final, fue muy lenta la desactivación. Ahora vemos con la conexión estrella. Empieza de nuevo el proceso, las ondas están en cero y cuando se activa el interruptor se empiezan a generar las ondas. En la onda de voltaje se puede ver, es característico por el ángulo de disparo. Vemos cómo se estabilizan y de nuevo cómo empieza a apagarse el motor. Si vemos al final, y lo mismo sucede con la última prueba realizada en el motor jaula de ardilla de 4 polos. Es el mismo proceso. Como conclusión diríamos que el circuito del arrancador suave es un controlador AC. Este controlador cambia el valor RMS de un voltaje de AC que se aplica a una carga cambiando el ángulo del tiristor. Los controladores de voltaje AC tienen como finalidad suministrar tensión y corriente alterna variable a partir de una fuente alterna. Su operación se basa en la conexión y desconexión a intervalos regulares de la fuente sobre la carga. Está conformado por 2 semiconductores de potencia, los tiristores, colocados en antiparalelo que controlan la conexión de la fuente en cada semiciclo. Por el tipo de componentes de potencia que se utiliza en su construcción, se clasifican en controlado y semicontrolado.